Quienes nos ven en www.rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. Gracias también a quienes se siguen suscribiendo a nuestro canal de YouTube RCR 750 o Radio Caracas Radio. Así nos buscan rapidito en el buscador de YouTube. Y por favor, como siempre les digo, les agradecemos que se suscriban a nuestro canal porque así nos incentivan a seguir haciendo todo este maravilloso contenido para ustedes día tras día. Gracias también a la gente que nos ve y nos sintoniza todo el tiempo a través de nuestra cuenta en Periscope, @RCR750, @RCR750. Y dicho todo esto, le doy las buenas tardes a Daniel Lara Farías, que ya está con nosotros. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Neomar Hernández. Saludos para ti y para todos los que se conectan con nosotros a través de las distintas plataformas disponibles para tal fin. Saludos también al señor Kenyer Jaramillo, quien hace unas entradas interesantes allí en el set de la emisora para hacer saber de su presencia. Es importante siempre. Si Kenyer no existiese, habría que inventarlo también, igual que Abinostro, porque es que Kenyer estaba solucionando, siempre soluciona Kenyer. Gracias, Kenyer. Mira, pero él siempre soluciona, él siempre lo logra. Mira, Neomar, hay una situación que a mí en realidad me mantiene en alerta, y es lo relacionado a los números, porque es imposible que quienes quieren hacer, que es imposible evaluar la realidad venezolana sin saber qué está pasando a los indicadores sociales que están arrojando actualmente A ver, tenemos algún problema allí de comunicación. Vamos a retomar la comunicación con Daniel y también la comunicación con una invitada muy especial que ya tenemos por allí. Ya ustedes saben, si han leído las redes sociales y han visto la cuenta de la estación y nuestra cuenta, y así nos va, ya saben de quién se trata. Pero bueno, estamos estableciendo ese contacto a propósito de algo que ha ocurrido el día de hoy y que no la compromete directamente, pero sí al grupo que ella bandera, y se trata de María Corina Machado, que con base en el tema de la discusión de la nueva designación. Pero se nos ligó en la llamada, ¿vale? Sí, tenemos... Me sentí como en la época en la que estaba uno dependiendo de la CanTV aquella, entonces que se le mezclaban a uno las llamadas. Claro, tú estabas hablendo y de repente, tú estabas hablando no con tu tía, ¿no? Entonces, aló tía, sí, ¿cómo está mi tío? Y de repente oía, y de repente estabas allí hablando y oía, y le decías, tía, ya va, espérese. Y uno paraba la oreja y entonces decía, sí, mami, yo te extraño mucho y no sé qué. Sí, escuchabas una llamada de fondo, ¿verdad? Esa, claro, mami, yo te extraño mucho, nos vemos mañana, mami. Oye, pero hombre, yo no sabía que tú fueses tan viejo y tan chismoso así. Claro, yo me entretenía con las llamadas y entonces uno le decía, mira, mamá, está ligada la llamada, escucha. Y venía todo el mundo. Eso era las diversiones de antes, ¿no? Diversiones de pueblo, dirían algunos. Verás usted las barbaridades que ha vivido Neomar Hernández. Claro, y he resistido, Daniel, que es lo más importante. Mira, ya vamos a tener con nosotros a María Corina Machado, y tú hacías una introducción con respecto a al porqué de nuestra conversación de hoy con María Corina Machado. Sí, era uno de los por qué. Hay muchas cosas siempre, nosotros nos gusta conversar con María Corina de muchas cosas, pero el día de hoy hay un tema vinculado a una decisión de la fracción 16J en la Asamblea Nacional en virtud de la designación de la nueva directiva de Citgo. Y más importante aún, me parece a mí, que el caso Citgo, que es muy importante por ser uno de los principales activos en el exterior del gobierno interino y de Venezuela en términos llanos, el tema de la recuperación de los activos de la República y una iniciativa que se está adelantando de las filas del campo opositor para hacer esa tarea. Y la oposición que frente a ese planteamiento ha tenido también la fracción 16J con respecto a los modos en los que se está llevando o se trata de adelantar esta tarea. Yo no sé si podemos ya arrancar con María Corina Machado, si la tenemos ya en línea para dar comienzo a esta conversación. ¿Está Kenyer en línea ya, María Corina? Neomar, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Hay otro tema. Mira. María Corina también está ignorándolo aquí a uno, tampoco así.
Mira, hay otro asunto que es importante también. Daniel, tienes un Eh, cambio de look. sí, María Corina, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida y así nos va. Tenía tiempo que no te veía. ¿Qué te hiciste? Yo me mudé, cuando uno se muda, mejora, es así. Pero, María Corina, ¿Fuiste a hay la una, barbería en pandemia? también logré salir de la Qué bueno. pandemia. Ahora, mira, hubo un comunicado que el día de ayer se hizo público que también me parece importante que la conversación de hoy sea incluido, porque es un comunicado que está firmado no solamente por María Corina Machado, sino por Antonio Ledesma, Enrique Aristigueta Granco y Diego Arria junto a Humberto Calderón Berti. Es un llamado al gobierno interino, un rechazo a algunas medidas y además de eso, un cuestionamiento, haciendo preguntas puntuales sobre el tema, sobre los temas de algunos escándalos que por corrupción han surgido dentro del gobierno interino y no se han investigado. María Corina, las cosas están un poquito más agrias que la última vez que hablamos, por lo que veo, ¿no? Bueno, yo creo que el país, mi querido Daniel, y tú, yo sé que desde afuera lo sigues muy de cerca, está en una situación obviamente mucho más desesperada. Las estadísticas de COVID no pueden ser una sorpresa para nadie que vive Venezuela, le duele Venezuela o sigue Venezuela. Cuando tienes un país que tiene 96% de la población en pobreza, una sociedad donde se nos están suicidando los niños, una nación que está siendo desmantelada, desgarrada por grupos criminales que se reparten y se pelean en nuestro territorio, y unas instituciones que están absolutamente en la ruina, mientras la gente muere de hambre, tú me dirás, obviamente cada día que pasa estamos en una situación mucho más crítica. Ahora, esto obviamente amerita una reacción seria, posiciones serias por parte de quienes tienen responsabilidades en encaminar todas las fuerzas en la única dirección que nos va a sacar de este horror, que le va a poder dar una respuesta a la desesperación de la gente. Y estamos clarísimos que frente a un conglomerado criminal se requiere la fuerza interna, pero hay que complementarla con fuerzas externas. Ahora, para que esas fuerzas externas se apliquen, se requieren una serie de circunstancias que se han complicado. Y en la medida que vemos una dirección política que no es capaz de rendirle cuenta ni siquiera en el manejo de recursos muy limitados que tiene un gobierno interino, pero que no satisface las necesidades, la claridad, la transparencia, sino que operan con opacidad, evidentemente esto se hace mucho más difícil y de alguna manera explica en parte, a mi modo de ver, por qué se han ralentizado explícitamente expuestos a los efectos de lograr lo que nosotros hemos llamado una operación de paz y estabilización, una OPE, que es el único camino que nos queda para salir de estos criminales. Entonces, sí, la respuesta es obviamente sí, la situación es mucho más crítica y las demandas de la sociedad venezolana y de los ciudadanos a quienes ejercen posiciones de representatividad y de manejo de fondos que son de los venezolanos se hacen muchísimo más intensas. Sobre este último tema, María Corina, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ya quería yo precisarte, y es esta última decisión que ha tomado y ha hecho pública la fracción 16J de la Asamblea Nacional, de salvar su voto en torno a la designación de la nueva directiva de Citgo, y más importante aún, destacaba yo hace algunos minutos, me parece, en términos generales, proceder incluso con reticencias sobre el asunto del manejo o la recuperación de los activos de la República en el exterior, sobre la que entiendo ustedes, y no solo hablo de la fracción 16J, sino 20 Venezuela, tú personalmente, están teniendo muchas negativas en torno a los procederes que se están planteando, por, entiendo, el modo en el que esto se está planteando, donde hay, asumo, incluso la intermediación de algunos sectores, de algunos actores, unas comisiones que se están manejando por allí. ¿Qué es lo que ocurre con el tema de la recuperación de los activos? Porque es algo que suena muy bien, María Corina, y puede sonar muy malo, en este caso para la gente, que María Corina Machado, la fracción 16J, 20 Venezuela y el grupo político que tú abanderas, se opongan a algo tan noble
desde algo de que, como lo que puede sonar, que se van a recuperar los activos que se robó el chavismo, ¿no?, de la República. ¿Por qué la oposición a este tema en particular, María Corina? Bueno, en efecto, como tú dices, son muchas cosas que han venido ocurriendo y el término preciso yo no diría que es reticencia, es oposición franca y dura y clara. Es decir, si algo nosotros hemos enfrentado y denunciado del oficialismo y del régimen en general durante todos estos años ha sido la opacidad y la falta de rendición de cuentas. Difícilmente podemos aceptar eso por parte de aquellos que tienen en este momento la responsabilidad frente a los venezolanos y el mundo de encabezar un gobierno de transición, un interinato que debe derivar en un gobierno de transición. Y han sido muchas cosas que se han solicitado, demandado de manera reiterada por parte de la fracción 16 de julio, a las cuales no se le ha dado respuesta. Yo creo que lo que ha ocurrido el día de hoy es un elemento muy grave, como tú dices, a veces es difícil de explicar porque se le ponen nombres rimbombantes que pueden ser muy atractivos y como tú dices, ¿quién se va a oponer a que al régimen se le quiten los recursos que se robaron? Ahora, si es plata robada, Neomar, con doble cuidado debe manejarse su precisa y absolutamente estricta administración. Con relación a la ley que se aprobó, y debo decir con toda la responsabilidad, la fracción 16 de julio ha sido sistemática en oponerse porque considera que hay un espacio, allí hay un ámbito en el cual se puede hacer un uso absolutamente indebido del dinero que ya se robó una vez. Si ya se lo robaron una vez, señores, no puede ser objeto de un segundo manejo irregular. A ver, María Corina, ¿cuál es el artículo o la exposición que a ustedes, por ejemplo, les huele a que puede haber malos manejos con esta ley que se acaba de aprobar? ¿Qué es lo que está allí que te parece que está mal? Sí, para tratar de ir directo, porque hay términos financieros, legales, etcétera. Lo que explicaba hoy el diputado Omar González, jefe de la fracción 16 de julio, es que hay muchísimo dinero que está a buen resguardo, porque ya se le ha quitado el régimen por parte de gobiernos de otros países que reconocen al gobierno interino, que está seguro que hasta el último centavo de esa plata va a venir a Venezuela y al gobierno de transición, pero que con esta ley se pretende darle beneficios en términos de comisiones a organizaciones jurídicas, de bufetes, instituciones financieras, de inteligencia financiera, que pueden cobrar hasta un 9% de esos recursos solamente para cambiarlos de una cuenta a otra sin que haya ningún valor agregado en ello. Entonces estamos hablando de cientos de millones de dólares que son de los venezolanos, que podrían terminar en manos yo no estoy acusando a nadie, podrían terminar en manos de organizaciones, de bufetes o de empresas financieras que no han agregado un solo céntimo, un solo valor a que esa plata vuelva a Venezuela. Entonces, eso se presta a una discrecionalidad que en este momento es absolutamente contraria a lo que el país quiere. Entonces, el propio procurador especial que recientemente renunció había objetado que esta ley se aprobara. Hay suficientes personas que han dicho no lo hagan, no lo aprueben, no es conveniente en un momento en el cual el país tiene dudas sobre la transparencia en el ejercicio de la función de este interinato, y a troche y moche aprobaron esto hoy, obviamente en contra de la fracción 16 de julio, y yo creo que es un terrible error, un mal paso que se ha dado y que nos corresponde alertarlo, claro. Porque al final, si algo nosotros queremos demostrarle al país que tiene que ser distinto, que va a ser distinto, son los criterios éticos con los cuales se gerencia el país. Ahora, María Corina, vamos a ir al corte comercial, pero al regreso quisiera revisar el planteamiento que está haciendo el gobierno interino, porque es una discusión que quizás es profunda en un país en el que, que yo estoy horrorizado por los datos que arroja la encuesta sobre la calidad de vida en Venezuela. Me parece que el panorama que se pinta es desolador, como si no quedara ya país.
Y yo, en medio de todo eso, siento que esta discusión está en un nivel que es importante, pero está de alguna forma alejado de esa realidad cotidiana de la gente, y la gente probablemente no le esté prestando atención a eso. No quiero decir que no sea importante, sino que el planteamiento que hace el gobierno interino es que para cambiar esa realidad se necesita esta ley, porque ellos necesitan dinero para atender la crisis por el coronavirus, y además de eso sostener la actividad de la Asamblea Nacional para lograr el cese de la usurpación. Es decir, que se necesitan recursos no solamente para pagar los sueldos, sino para pagar las actividades que se están realizando. Al regreso de este comercial, quisiera que habláramos de ese argumento que tiene el gobierno interino para evaluar todos esos cuestionamientos que ustedes tienen. Vamos al corte, amigos, y ya venimos con más en Y Así Nos Va y María Corina Machado. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física. Te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso y a través de Twitter e Instagram. O llámanos por el 0414-390-7434. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va hoy con María Corina Machado. Daniel, dejabas una interrogante en el aire para nuestra invitada antes de ir al corte. Claro, el argumento del gobierno interino es que ese dinero es para seguir la lucha por el cese de la usurpación y para atender a los venezolanos en esta crisis tan dura que se está viviendo y para el sostenimiento de los gastos de la Asamblea Nacional. Siendo así, esos son motivos nobles. Daniel, ¿para qué se nombró y todos acompañamos a un gobierno interino el 23 de enero del año 2019? ¿Para qué fue? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace según ellos, tiempo? Para el cese de la usurpación. Exactamente. Cese de la usurpación. Así es. Cese de la usurpación. Y por eso todos los diputados de la Asamblea Nacional suscribieron un estatuto para la transición que además es muy preciso en términos de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Entre otras cosas, ese estatuto dice que la recuperación de esos activos debe ser una tarea del gobierno de transición. ¿Por qué? Porque este gobierno interino no tiene que hacer más nada, sino sacarnos de encima a los venezolanos, a estos criminales que están destruyendo Venezuela. Eso fue hace 18 meses. En el interín, en este 18 meses, en este periodo, tuvo lugar la barbaridad del 30 de abril, que nos generó enormes rechazos y una gran desconfianza de principales aliados. 11 meses de un nuevo diálogo de espalda al país, bajo el auspicio del Reino de Noruega con el régimen, la incorporación y el regreso con los brazos abiertos de los exdiputados chavistas que llegaron a la Asamblea Nacional, como todo el mundo pudo prever, para socavar la base de la directiva legítima y la Asamblea legítima, y aquí estamos. Entonces, el país no está para más distracciones. O sea, el gobierno interino tiene un propósito y debe cumplirlo. Y es sacar este régimen del poder. Y hemos tenido
todos los apoyos imaginables, Daniel. Piensa lo que ha sido el año pasado, cuando teníamos todos los países, no solamente el Grupo de Lima, sino 60 países que reconocieron al presidente interino, y que lejos de avanzar en esa ruta, se le dio largas al TIAR, después de 9 meses fue que se vino a aprobar, al 187 numeral 11, que a estas alturas no se ha aprobado, yo creo que ya no se va a aprobar más nunca, y además a discusiones eternas de si se iba o no se iba a un proceso electoral y se designaban nuevas directivas para ¿cómo se llama? El Consejo Nacional Electoral, por el amor de Dios. O sea, ya la gente aquí no se chupa el dedo. Mira, si esto es un país que está pasando no solamente hambre, Daniel, o sea, este es el dolor más profundo. Pues yo te lo dije antes, o sea, una sociedad donde se suicida un niño, ahí hay una cosa muy grave que está ocurriendo. Entonces, esto es lo que está pasando en un país que se está desgarrando. Ya no se puede hablar ni de república en Venezuela. Entonces, de verdad, a estas alturas, teniendo que concentrarse en lo que es lo prioritario, en darle la cara, en rendirle cuentas al país, hay estas desviaciones. Eso es lo que Venezuela no entiende, pero tampoco lo entienden nuestros aliados. Alguien preguntaba el otro día, bueno, es que el TIAR se enfrió. Por supuesto que se enfrió. ¿Cómo no se va a enfriar? Cuando tú ves todos esos aliados, jefes de estados, que se sienten decepcionados porque de espaldas a ellos han habido acuerdos, como por ejemplo todo lo que fue el periodo del diálogo con Noruega y los diálogos que se han mantenido, Daniel, porque tú sabes muy bien, como sabemos muchos en Venezuela, que el fulano G4, el llamado G4, que para mí se convierte en un grupo de presiones y extorsiones entre ellos, lejos de estar alineados con una sola ruta, están, como ellos dicen, jugando en varios tableros. En varios tableros. María Corina. Discúlpame, Daniel. Sí, esto es una guerra, ya va, Neomar. Y en una guerra, si tú tienes infiltrados del régimen en tus centros de dirección, infiltrados en este caso del enemigo en tu centro de dirección, no hay manera que tú puedas avanzar por una ruta triunfadora. Sí, María Corina, al tú exigirle tanto al gobierno de transición, yo asumo que tú todavía esperas algo del gobierno interino del presidente Juan Guaidó y que tú apoyas a Juan Guaidó hasta esta altura, ¿no? Y la pregunta es, dada el elenco de opciones al que se ha reducido la situación política venezolana en lo que queda del año, de este año 2020, que es básicamente a esto que está planteando el régimen de unas elecciones absolutamente controladas, y lo de elecciones es un decir, en el mes de diciembre, y tu oposición a eso, ¿qué esperas tú luego de esas elecciones en términos de la continuidad o no de Guaidó dentro de la dirección política de la oposición? Porque ya ha salido a relucir, por ejemplo, una tesis que habla de que en virtud de que esas elecciones van a estar viciadas y van a estar absolutamente nulas, porque no tienen ninguna legitimidad, lo que corresponde es que Juan Guaidó en enero de 2021 siga siendo presidente de la Asamblea Nacional, por ende va a seguir siendo presidente interino, al menos para construir el argumento que se ha construido durante más de año y medio, como tú has dicho, y en ese sentido lo que uno se pregunta es cómo va a quedar la fuerza política que representa María Corina Machado apoyando o no a Juan Guaidó. ¿Cómo lo ves? Mira, lo importante no es cómo queda una persona o un partido político, lo importante es cómo está este país, Neomar. O sea, ¿tú de verdad crees que tú le puedes decir a los venezolanos, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa en enero? Pero ya va. O sea, ¿de qué estamos hablando, Neomar? Este es un país en el cual la gente hoy simplemente no tiene que comer y ya no cree en nadie, y con razón, no quiere saber nada de política. Y yo te agradezco, me parece afortunada tu corrección cuando dice que este proceso no es una elección. Yo no quiero hablar de ese tema. O sea, aquellos que a estas alturas pretenden una vez más hacerle el juego a la tiranía en una farsa, en una gran comedia que llaman elecciones, ¿sabes qué? Que le echen pichón. Por mí, todo aquel que ha estado escondido, agazapado, disfrazado, que salga y que le diga a los venezolanos que están dispuestos a cohabitar con la tiranía y hacerle el juego. Me parece de verdad una oportunidad para que finalmente y de manera inequívoca se sepa quién es quién. Por cierto, hago aquí un paréntesis, porque en estos días había un gran alboroto en este país, la gente muy escandalizada con unas declaraciones del señor Vladimir Padrino López, porque dijo que mientras estuviera la Fuerza Armada Bolivariana en el poder, nadie
que tuviese otra visión política podría tener acceso a él. Mira, ¿sabes qué? Yo tengo una opinión distinta de todos los que se escandalizaron. Bien bueno que haya dicho eso. Por fin hay un destello de honestidad en el señor Padrino López. Yo que siempre he dicho que el conjunto, o sea, la intersección entre Vladimir Padrino López y honestidad, y el valor de honestidad es un conjunto vacío, me parece bien bueno que haya habido este destello, porque al final es lo que nosotros hemos dicho durante tanto tiempo. Es decir, no hay manera que haya un ejercicio de la soberanía popular a través del voto mientras el monopolio de las armas esté en las mafias, como está el monopolio de las leyes, de los medios, del territorio y de la plata. Entonces, que hagan lo que quieran hacer. Yo creo que al final aquí se terminan de caer algunas caretas si es que alguien todavía las pretendía sujetar. Entonces, al final, esto no es un tema de lo que va a hacer el interinato. Yo creo que ya están las cosas suficientemente claras, nosotros hemos apoyado una ruta, hemos apoyado una política, pero llega un momento en el cual los ciudadanos exigen cuentas. Y en tanto en cuanto dirigentes de distintos sectores tenemos la obligación de hablarle claro al país. No puede ser que la administración de los recursos escasísimos que hay para la lucha democrática no se manejen con la transparencia que el país exige. Están en deuda, tienen que rendir cuentas. Y el país está harto de engaños y harto de medianeidades. Entonces, llega el momento en el cual que acciones como las que hoy pasaron en la Asamblea Nacional terminan produciendo un quiebre donde la gente dice hasta aquí. Ahora, de aquí a allá, yo no voy a hablar qué va a ser el régimen, Omar, discúlpame, ni qué va a ser el interinato. Yo voy a insistir en plantearte a ti como ciudadano, como venezolano, y a Daniel como venezolano que es parte de la diáspora, porque tiene el corazón y la angustia en Venezuela, en qué es lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos, porque al final aquí se han descartado todas las opciones. Mira, aquellos que piensan que el régimen está más fuerte, etcétera, ya va, párense ahí, veamos bien cuál es la situación real de las mafias del entorno de Maduro hoy, cómo están hace 6 meses, cómo están hace un año. Y las acciones que se vienen adoptando por parte de las fuerzas aliadas en el sentido de generar todo lo que nosotros hemos llamado una operación de paz y estabilización, que mucho más lento de lo que quisiéramos, hay que reconocerlo, pero se configura. Y nada más mira las cosas que están pasando en estos últimos días y lo que va a pasar mañana, porque ya Donald Trump anunció que va a visitar el Comando Sur. Y no tenga la menor duda que el desenlace de esto va a ser un apoyo y un refuerzo a una operación antinarcóticos que se está realizando tanto en el Caribe como en el Pacífico. Me gustaría... Hay que abrir los ojos. Sí, me gustaría ir al corte, María Corina, y a la vuelta entrar con eso, Daniel, también. El tema del estatus del apoyo de eso que llaman el mundo libre, de eso que llaman nuestros aliados internacionales, a la causa democrática venezolana. No voy a decir ni siquiera a Juan Guaidó, al G4, a la oposición, no, a los demócratas venezolanos. ¿Eso se ha enfriado o no se ha enfriado? Porque cada vez que hablamos incluso es bueno revisar eso y siempre te lo pregunto. Pero hay que ver si eso tiene cabida en este momento en el que incluso las encuestas en los Estados Unidos cifran en un escenario bastante probable el hecho de que Donald Trump, lamentablemente, y lo digo con todo el corazón en la mano, pueda no repetir en la presidencia de los Estados Unidos. Y si entonces el caso venezolano ya ha pasado a segundo plano. Vamos a ir al corte y ya venimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Por ejemplo, si te gusta la mantequilla de maní, tienes que probar la textura y el sabor de su helado de maní. Te encantará. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara y Hernández por RCR 750 AM. Ha sido noticia lo que comentaba María Corina Machado en el corte anterior, que es que Donald Trump en las próximas horas, si es que ya no ocurrió, me disculpan la omisión, si es el caso, iba a visitar el sur de los Estados Unidos, la Florida específicamente, para abanderar o reforzar esta política que ya tiene varias semanas, incluso meses, de patrullaje extensivo en el Caribe, de cara a un control más férreo del tráfico de narcóticos, y eso tiene que ver con Venezuela, ineludiblemente y lastimosamente. Bueno, mucha gente dice es la campaña que está en desarrollo de los Estados Unidos. Donald Trump tiene que ganar la Florida, si no se le pone la cosa bien difícil. De hecho, la Florida es el famoso swing state, o sea, donde si usted gana la Florida probablemente puede ganar la elección de los Estados Unidos, pero la tiene difícil Donald Trump, y hay mucha gente que dice también esa política, esa cosa de ir a la Florida, no pasa más que de ser un acto electoral. María Corina, Trump y Venezuela, ¿cómo lo ves? ¿Esto se ha enfriado? Hay gente que puede pensar que ya Trump se cansó del asunto venezolano, incluso las revelaciones de Abrams, todo este tema de una estrategia errática, divagante. ¿Qué crees que está pasando en estos momentos con el apoyo a Venezuela de los Estados Unidos? Mira, yo creo que los Estados Unidos tienen información precisa de lo que representa la amenaza para la seguridad hemisférica de un Estado fallido, forajido, ocupado, y además donde se han quitado todas las caretas y han puesto en evidencia de una manera que además es una provocación sus vínculos con los grupos criminales hasta con el régimen iraní. Quien crea que eso no tiene impacto en los pilares que asientan la sociedad y las instituciones de los Estados Unidos, bueno, yo creo que no desconoce las dinámicas de una nación que tiene, digamos, esa conciencia y le asigna esa importancia a su propia seguridad nacional. Punto. Y yo creo que eso está clarísimo. O sea, el régimen de Maduro se ha convertido en un paria, en un elemento tóxico, incluso para sus propios aliados, que siguen colaborando y siguen relacionándose, pero que públicamente le ponen una distancia. Entonces tú ves como el Foro de Sao Paulo inventa el Grupo de Puebla, y como el Internacional Socialista arranca con el Internacional Progresista, porque tienen que estar remozando sus imágenes, porque están muy conscientes el deterioro a su propia, digamos, legitimidad y a sus aliados, que significa estar vinculados a un régimen que tiene vínculos claros, evidentes y ya constatados con el terrorismo, con el narcotráfico y con todas las redes criminales del planeta. Entonces, tú me dirás si un país como Estados Unidos va a estar dependiendo su estrategia de defensa sobre la base de un gobierno interino que cumple o no cumple su palabra. Esto va mucho más allá, mucho más allá. Tiene que ver, sin lugar a duda, por parte de muchos países aliados con la solidaridad y la responsabilidad de detener un genocidio que tiene lugar en Venezuela, pero tiene que ver con sus propios intereses. Y yo simplemente creo que hay que ver los hechos, Neomar. Veamos lo que ha venido ocurriendo en estos días. ¿Tú crees que la operación antinarcóticos que ha impulsado 22 países está disminuyendo o está ampliando? ¿Tú ves que las sanciones aumentan o se paran? Acaban de salir las sanciones de la Unión Europea, las sanciones de Suiza, las sanciones hacia los capitanes de los barcos iraníes, sanciones que son muy sofisticadas y muy dirigidas, quirúrgicas, como dirían algunos. Por el amor de Dios, hay que abrir los ojos. Entonces, claro, tener un interlocutor confiable en el plano político es fundamental para que una operación de paz y estabilización avance, sobre todo con el ritmo que nosotros necesitamos. Pero el propósito, el cometido final, no se va a detener. Entonces, por eso yo insisto en la importancia que tiene lo que nosotros como ciudadanos podemos hacer. Pues que nos vamos a quedar cruzados de brazos viendo cómo se incumplen los compromisos asumidos por la dirección política con los venezolanos. Porque se van a meter en un mamotreto electoral que han violentado todo, hasta las formas y las máscaras que en el pasado le han puesto. A mí me parece, insisto, como te decía antes, hasta conveniente que eso ocurra, para que todo el mundo termine
de deslastrarse de esa duda y cada quien se ponga donde va. Ahora, no queda otra que avanzar, mi Omar, y la situación se pone evidentemente mucho más crítica, y para serte franco, yo creo que esto trasciende una dinámica estrictamente electoral. Evidentemente influye en acelerar o no ciertas decisiones, pero al final tiene que ver con un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos, y como tú bien sabes, hay instituciones que están en este país muy conscientes de la responsabilidad que tienen y no van a permitir que Hezbollah, Hamas, el cartel de Sinaloa, la guerrilla colombiana, se mezclen con todos los narcotraficantes y terroristas del mundo, a hacer de las suyas en Venezuela, y desde aquí a promover la desestabilización de todo el hemisferio y no hacer nada. Y un caso, pero para ejemplarizar esto, el caso del señor Alex Saab, al nivel más alto del gobierno de los Estados Unidos están involucrados en asegurarse que se haga justicia con este personaje, algo que, por cierto, tiene muy nervioso a muchos personajes dentro y fuera del país, y no todos se visten de rojo, ¿cierto? Hay una preocupación cuando se revisan las acciones de los Estados Unidos con respecto a Venezuela, porque ningún país es infalible y ninguna política, siendo acciones humanas, es infalible. Ese gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, que es capaz de decir que va a aplastar, que va a pisar hasta aplastar al régimen, que ha avanzado hacia unas acciones vías navales y aéreas para detener los negocios ilícitos de esta corporación del crimen que es el chavismo, también se montó y le creyó a esa clase política que les dijo que el quiebre militar estaba cerca y que el día era el 30 de abril, por ejemplo. Sí. Y buena parte de esas equivocaciones, como pretender montar un gobierno de transición con Michael Moreno y Padrino López, donde tuviese y donde de paso el interlocutor allí era el esbirro Christopher Figuera, todas esas cosas configuran que en efecto, independientemente de las intenciones, también ha habido un sector del gobierno de los Estados Unidos encargado de manejar la crisis con Venezuela que ha decidido creerle a esa clase política que no ha dado respuestas puntuales sobre algunas cosas. Y en eso se está señalando últimamente, de forma más o menos estruendosa, lo ha hecho Humberto Calderón Berti, el rol y el papel de Leopoldo López en todo esto. En el caso de Enrique Capriles, en sus recientes declaraciones, también ha señalado a Leopoldo López como factor de perturbación de todas estas cosas. María Corina Machado y Antonio Ledesma estuvieron con Leopoldo López en la famosa salida del año 2012 y de alguna manera transitaban ese camino que era más o menos insurreccional o bastante parecido a eso. ¿En qué momento dejó de ser armónica la visión y empiezan entonces estas cosas donde cuando lo que planteaban en el 2012 era una ruptura, se produce esa ruptura con un gobierno interino, pero resulta ser que ahora está Leopoldo López por un lado, Juan Guaidó por el otro, Capriles por el otro, María Corina por el otro y Antonio Ledesma fuera del país? ¿Qué pasó en el interino? Bueno, yo debo decirte que lo que hemos mantenido, yo voy a hablar en mi caso y no quiero hablar por ninguna otra persona, es una posición irreductible alrededor de una política que tú llamas insurreccional, pero yo lo llamo una política de fuerza y de enfrentamiento sin concesión alguna frente al sistema criminal, frente a sus cómplices y frente a sus corruptos, Daniel, sin contemplación. Hay algunos que dicen, no vale, que hay que cohabitar porque hay que hacer concesiones con las mafias, en serio. Y te lo digo porque te recuerdo lo que era el título que llevaba la propuesta que hizo la MUD en el caso del diálogo en República Dominicana en el año 2017, que se llamaba Convivencia Democrática. Así mismo se llamaba, Convivencia Democrática. Entonces, como yo no creo en ningún tipo de cohabitación, convivencia o concesión a la mafia y al crimen organizado y al terrorismo, mantenía una sola posición. Hay algunos que por una razón u otra, y yo no voy a caer en especulaciones, Daniel, se salieron de esa ruta. Si eso fue porque los presionaron, los chantajearon, los amenazaron, les dio miedo, todo lo anterior, no lo sé. Yo no voy a especular en eso. Yo creo que el país tiene suficiente conocimiento y madurez hoy en día para interpretar
las distintas posiciones y la gente no tiene la memoria corta como algunos políticos creen que tienen. Aquí la gente está bien clara. Y por eso mira lo que está pasando de cara a toda esta farsa que llaman proceso electoral. Que vayan y que le demuestren al país quién es quién. Entonces, nuevamente te digo, yo no voy ni a especular las posiciones de uno u otro, porque además no tengo contacto con ellos y respondería a cada una de estas personas explicar el país su comportamiento. Perdimos a María Corina. No. Total, franqueza y claridad al país. Entonces yo hoy, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente, adelante. Entonces yo hoy, y por eso lo digo desde aquí, desde Venezuela, donde estoy, con todas las implicaciones que yo tenga, estoy absolutamente convencida que aquí no queda ninguna otra que hablarle con claridad y con fuerza a los ciudadanos y al mundo y decirles, miren, todas las otras opciones están descartadas. O sea, aquí hemos tenido 29 elecciones y 15 referendos. Aquí han habido 12, y yo no iba a decir episodios, pero son incidentes, accidentes de diálogos. Aquí ha habido todos los intentos por provocar reacciones en el seno de las Fuerzas Armadas, que está infiltrada hasta los tuétanos, torturados, perseguidos, apresados, asesinados, como tantos otros presos políticos en Venezuela, por parte de estos criminales, con la presencia cubana, con la presencia de los rusos, con la presencia de los iraníes dentro de nuestros propios cuerpos de seguridad. Y desde luego la gente lo ha dado todo en la calle. Aquí no queda más que avanzar en una sola ruta, que es construir esta amenaza real y esta amenaza creíble. Y se están dando pasos muy importantes. Y para serte franca, Neomar, yo no voy a entrar en consideraciones si Trump va a ganar o no va a ganar. Quedan 5 meses, esto es mucho en términos de la dinámica interna de los Estados Unidos. Yo considero que hay una política de Estado y creo que este gobierno ha hecho más por la lucha venezolana que muchos gobiernos anteriores. Claro. Entonces, creo que este gobierno de los Estados Unidos está haciendo lo correcto y creo que esta es la ruta por la que hay que seguir. Y esto trasciende la administración Trump, sino también incorpora a otros actores de la sociedad norteamericana que entienden lo que significa este Estado fallido con los iraníes y los rusos metidos aquí adentro de cara a la seguridad de los Estados Unidos. Ahora, para que este proceso avance con la celeridad que nosotros nos conviene, porque al final los muertos los ponemos nosotros, ¿vale? O sea, los muertos, el dolor lo está poniendo Venezuela. Estados Unidos y otros países pueden tener otro ritmo. Y sin duda, la pandemia ha sido nefasta porque los gobiernos autoritarios lo utilizan para fomentar, tú sabes, el encierro, la desinformación, como es el caso de Maduro. Uh-huh. Ahora, si a alguien le interesa acelerar esto, somos nosotros. Y en ese caso, se requiere una dirección política que no ande con guabineo, que no se vaya por las ramas, que no cometa exabruptos con la administración de los recursos y por lo tanto que le genere confianza a los interlocutores externos y decirle, miren señores, ¿sabes cómo es la cosa? Aquí hay con qué. Aquí hay con qué no solamente acompañar con fuerzas internas un proceso de ruptura y desalojo de la tiranía, pero que hay con qué llevar adelante un proceso de transición que garantice la estabilidad de Venezuela, que permita que en muy poco tiempo aquí haya agua, gas, electricidad, comida y salud, que es lo que la gente está pidiendo. Aquí hay con qué darle seguridad y fortalecimiento a nuestros cuerpos de seguridad, lo que queda, el núcleo institucional de nuestras Fuerzas Armadas y los cuerpos civiles, para desalojar, desarticular, neutralizar a los cuerpos y los grupos criminales que obviamente pretenderán poner una guerra de guerrillas y un ataque y una, según ellos, esa hipótesis o esa dinámica de guerra popular prolongada, pero que no cuentan con los recursos internos que le han tratado de proyectar al mundo. Entonces, aquí hay con qué proceder a un proceso de reencontrar, o sea, avanzar un proceso de cohesión del territorio, de desalojo de esos grupos criminales que hoy están ocupando desde el sur de Bolívar hasta la Sierra del Perijá, de Paria, hasta el sur de Aragua o la Cota 905, y aquí hay con qué llevar adelante un proceso de estabilización económica y de restitucionalización del país, que nos permita además garantizarle a los venezolanos que si algún cambio va a haber de raíz, de corte y de ruptura, es con la impunidad y con la repartidera de plata de los venezolanos a todos aquellos que están en un proceso de cuotas
y de creerse que son los dueños y que son intocables frente a la justicia que hay en este país. Entonces, y esto no es nuevo, porque la corrupción no empezó con Chávez, y eso hay que decirlo. Chávez la elevó a la enésima potencia, pero hoy hay buenas razones para tener dudas de que haya un manejo absolutamente impecable y transparente de los recursos por parte del interinato, y los venezolanos tenemos derecho a exigir cuentas. Y cuando nos dicen que nosotros con eso estamos debilitando, digamos, las fuerzas para la transición, es precisamente lo contrario, porque es esa actitud consciente, vigilante, contralora de un ciudadano el que hace que el dirigente, que el funcionario público no se desvíe. Y es allí el llamado que yo hago a cada uno de los venezolanos en esta hora. Tenemos que hacer la última pausa comercial y rapidito estamos de vuelta con esta conversación con María Corina Machado. Ya venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las pastas de Il Sapore della Nonna son sencillamente extraordinarias. Carbonara, napolitana, bologna, filetto, amatriciana, francinatra, marinera, tú escoges. Todas son deliciosas y adictivas. En Il Sapore della Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas, con los ingredientes más frescos y las mejores salsas preparadas al momento. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Si de fruta se trata, no te pierdas el de fresa, el de mora o el de pay de parchita, con ese toquecito de acidez que nos encanta. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, Daniel, sí. En la parte final, en la recta final de esta conversación, bastante provechosa con María Corina Machado. María Corina, para cerrar, quisiera volver al tema de la discusión sobre esta ley de recuperación de activos y todo esto que están aprobando, este paquete de leyes basados en las necesidades de dinero para el sostenimiento de la lucha por el cese de la usurpación. Entre las cosas que han planteado es que necesitan dinero para el funcionamiento de la Asamblea Nacional y para el pago de salarios a los diputados. Basado en eso, yo quisiera saber si la fracción 16 de julio, en caso de que eso se apruebe, va a renunciar a cobrar esos salarios. Bueno, eso se lo tienes que preguntar a ellos. Porque si pero tú que los conoces mejor, no les has escuchado nada. Cuchillo. A mí no me cortas con ese cuchillo. Pues pero tú lo conoces mejor que yo, tú de repente ya escuchaste. Precisamente, como los conozco, también como tú, sé que ninguno de estos diputados aceptaría órdenes de nadie, porque además del artículo 101 de la Constitución, esa que tú rechazas, ese artículo yo lo reivindico. Y dice claramente que cada diputado atiende a su conciencia, lo cual yo practiqué cuando fui diputada, por cierto, la diputada que ha tenido el periodo más corto en la historia de este país, ¿no? Pero algo aprendí, por algo fui la diputada con más corto periodo. Ahora, sí te voy a decir algo, lo que está ocurriendo con esa ley y con otros instrumentos es gravísimo, Daniel, y hay que decirlo. Hay mucha gente que te dice, no, pero cállense la boca, a la gente eso no le importa. ¿Cómo que no le importa? Sí, le importa y nos tiene que importar a todos, porque esta lucha que estamos dando, Daniel, al final es una lucha eminentemente ética.
Es una lucha de valores. Claro que nosotros no creemos en las ideas socialistas. Este país está hasta aquí de socialismo, de control del Estado, de autoritarismo, de estatismo, etcétera, etcétera. Pero en el fondo, lo fundamental tiene que ver con la forma de proceder con relación a los principios. La gente está asqueada de una política en la cual el que se monta en el poder cree que esa plata es suya. No, tú eres un servidor público. Tú tienes que manejar ese dinero con mayor transparencia que si fuera tuyo, porque no lo es. Y hoy en día, donde hay tantas dudas con relación a la política y a los políticos, y con razón, doblemente, hay que ser riguroso en rendir cuentas. Y la verdad es que el interinato está en deuda con los ciudadanos en cuanto a rendir cuentas. Entonces, yo sí quiero, como ciudadana, pedirle a todos los venezolanos, nosotros tenemos que alzar nuestras voces, no podemos caer en chantaje, así como no caemos en chantaje del régimen, no podemos caer en chantaje de quienes nos dicen, no, cállate la boca, mejor que nadie critique. ¿Cómo que no? Si queremos un cambio profundo, si queremos un cambio de verdad, uno no puede defender lo indefendible, ¿vale? Ya está, ya basta. Entonces, rindan cuentas que el país se lo exige y asumamos que estamos frente a una oportunidad que no vamos a permitir que se nos vaya de las manos, ¿vale? Aquí hay un país que se muere de hambre, aquí hay familias que están desgarradas, desbaratadas, desesperadas, angustiadas, un país donde no hay agua, donde te persiguen hasta por respirar, ¿vale? Donde no te permiten la salida de tu casa y donde la gente le importa 3 cominos el COVID porque se está muriendo de hambre y no tiene con qué tomar agua en las noches. Entonces, una angustia de esta naturaleza, tú no la puedes manejar con esta superficialidad. Y yo sí quiero decirle a los venezolanos que aquí estamos decididos a avanzar, que yo les puedo garantizar que se está haciendo todo lo que hay que hacer en lo que a nosotros respecta para que las fuerzas externas se activen, pero que obviamente aquí adentro se necesita lo nuestro. Aquellos que dicen que cuando nosotros pedimos una operación de paz y estabilización internacional es porque le estamos diciendo a la gente que se cruce de brazos, por favor. Ese es el argumento del colaboracionismo. Todo lo contrario. Lo que le estamos diciendo a la gente es que tú no vas a remar al precipicio, tú no vas a lanzarte con toda tu fuerza al abismo, que es lo que están llamando los participacionistas de esta farsa electoral. Arrema, dale, actúa para lanzarte por el balcón, por el amor María de Corina. Dios. Ya eso está claro, pero lo que sí está claro es que no es cruzarse de brazos, ni callarse la boca, ni Omar, ni callarse la boca. Y no caigo en chantajes, ni acepto que nos impongan, tú sabes, sí, la mordaza de siempre. La mordaza de siempre para decir que así es que se construye y así para evitar tocar los temas que a algunos les hace ruido. Nos tenemos que ir. Lamentablemente nos tenemos que ir. María Corina Machado, muchísimas gracias por haber estado en Así Nos Va esta tarde. Gracias a ustedes, muchachos. Gracias a ustedes, mucha fuerza y la convicción de que sí estamos avanzando y que cada uno de nosotros está poniendo lo que hay que poner y que este país será libre. A Venezuela la vamos a liberar de estos criminales y de los corruptos. Vístanse del color que se vistan y vamos a construir un país donde se erradique la impunidad, la indolencia y el socialismo. Eso. Muchas gracias. Gracias, María Corina. Gracias a ustedes, muchachos. Nosotros nos despedimos por hoy, amigas y amigos, y será hasta mañana.